Ricardo ofreció trabajo a un apache hambriento sin saber que estaba salvando al heredero perdido de la tribu más poderosa del territorio. Lo que sucede después desafiará todos los prejuicios de un pueblo entero y revelará un secreto familiar que cambiará el destino de dos mundos. Una historia que demuestra que la bondad siempre encuentra su recompensa y te hará creer nuevamente en la humanidad. El polvo del desierto de Sonora se levantaba en remolinos dorados bajo el sol implacable de Mindusund, agosto, mientras Ricardo Mendoza caminaba hacia su pequeña tienda de abarrotes en el pueblo de San Miguel. Era 1882 y los ecos de las guerras apaches aún resonaban en cada rincón del territorio mexicano como cicatrices que se negaban a sanar. En las calles empedradas de San Miguel, mencionar a un apache era como invocar al diablo mismo. Ricardo se detuvo abruptamente cuando vio la figura acurrucada junto a la entrada de su negocio. Un hombre joven, de no más de 25 años, vestía harapos que alguna vez fueron ropa apache. Su piel bronceada estaba marcada por la deshidratación y sus labios agrietados hablaban de días sin agua. Pero lo que más impactó a Ricardo fueron sus ojos, negros como obsidiana, pero llenos de una dignidad que ni el hambre había logrado quebrar. Los otros comerciantes que pasaban apresuraban el paso, algunos escupiendo en su dirección con desprecio. «¡Maldito salvaje!», gritó don Esteban desde su puesto de cuero. «Que alguien llame al sheriff antes de que nos asesine a todos». Ricardo sintió que algo se contraía en su pecho. Durante 30 años había manejado su pequeña tienda con la filosofía que su difunta esposa María le había enseñado. La bondad no se elige por la raza, Ricardo, se elige por el corazón. Pero María había muerto hace 3 años, y desde entonces Ricardo había vivido como un fantasma, cumpliendo rutinas sin encontrar propósito real. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, preguntó Ricardo en 1907, español, agachándose junto al apache. El hombre levantó la mirada, sorprendido de que alguien le dirigiera la palabra sin hostilidad. 4 días, respondió en un español imperfecto pero claro. ¿Tienes nombre? Naiche, dijo el apache, su voz áspera por la sed. Mi nombre es Naiche. Lo que Ricardo no sabía era que ese nombre significaba el que causa problemas en lengua apache, y que el hombre que tenía delante no era un vagabundo cualquiera, era el hijo menor del legendario jefe Cochise, separado de su tribu durante una redada del ejército mexicano 6 meses atrás. Pero esa verdad permanecía oculta bajo capas de dolor y supervivencia. «Levántate, Naiche», dijo Ricardo, extendiendo su mano. «Tengo trabajo que hacer y tú tienes hambre que alimentar». Los murmullos de desaprobación se extendieron por la plaza como un incendio. Doña Carmen, la esposa del alcalde, se acercó con el rostro enrojecido de indignación. «Ricardo Mendoza, has perdido. La razón, ese salvaje podría degollarte mientras duermes». Ricardo se volvió hacia ella y por primera vez en meses sus ojos mostraron la chispa de determinación que había perdido con María. «Doña Carmen, el único salvajismo que veo aquí es dejar que un hombre se muera de hambre en la puerta de mi negocio». «Pero es un apache, es un hombre», replicó Ricardo firmemente. «Y en mi tienda, los hombres hambrientos reciben comida sin importar el color de su piel». Naiche observaba este intercambio con una mezcla de asombro y cautela. En su experiencia, los mexicanos solo hablaban con su pueblo para exigir rendición o amenazar con muerte. Este hombre de cabello gris y ojos bondadosos era una anomalía que no sabía cómo interpretar. «Ven», le dijo Ricardo, abriendo la puerta de su tienda. «Primero comes, después trabajas». El interior de la tienda era un refugio del calor sofocante. Estantes de madera maciza llegaban hasta el techo, cargados con sacos de frijoles, maíz, azúcar y especias que llenaban el aire con aromas que hicieron que el estómago de Naiche rugiera audiblemente.
Ricardo desapareció detrás del mostrador y regresó con un plato de carne guisada, tortillas calientes y un vaso de agua fresca. «Come despacio», advirtió Ricardo. «Tu estómago necesita recordar cómo funcionar». Naiche tomó el primer bocado y cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con derramarse. No era solo por la comida, sino por la humanidad en el gesto. Y hacía tanto tiempo que había olvidado que la bondad existía más allá de los límites de su tribu. «¿Por qué?», preguntó Naiche entre bocados. «¿Por qué me ayudas cuando tu gente me odia?». Ricardo se sentó en un taburete desgastado, sus manos ásperas por años de trabajo, trazando círculos en el mostrador de madera. «Mi esposa me enseñó algo hace muchos años. Me dijo que en cada persona hay una chispa divina y que nuestro trabajo en esta vida es ayudar a que esa chispa brille más fuerte, no apagarla. ¿Dónde está tu esposa?». El dolor que cruzó el rostro de Ricardo fue tan puro que Naiche sintió que había atravesado territorio sagrado. Se fue hace 3 años, enfermedad del pecho. En ese momento, algo cambió entre los dos hombres. Naiche reconoció el dolor de la pérdida. Él había visto morir a demasiados de los suyos, y Ricardo vio en los ojos del apache el mismo vacío que él había estado cargando desde la muerte de María. «Lo siento», dijo Naiche simplemente, pero esas 2 palabras llevaban el peso de la comprensión genuina. «Yo también siento tus pérdidas», respondió Ricardo, aunque no sabía exactamente qué pérdidas había sufrido Naiche. Era una intuición, una certeza de que alguien que caminaba con esa mezcla de dolor y dignidad había visto demasiado. Después de que Naiche terminara de comer, Ricardo le mostró las tareas básicas: organizar inventario, limpiar estantes, cargar sacos de grano. El apache trabajaba con una eficiencia silenciosa que impresionó a Ricardo. Sus movimientos eran precisos, económicos, como si hubiera sido entrenado desde niño para no desperdiciar energía. Lo que Ricardo no sabía era que Naiche había sido entrenado desde niño, pero no para el trabajo manual. Había sido preparado para liderar, para tomar decisiones que afectarían el destino de cientos de personas. Cada movimiento eficiente que hacía en la tienda era el resultado de años de disciplina apache que le había enseñado a hacer cualquier tarea con excelencia. Al final del primer día, Ricardo le entregó a Naiche 2 pesos y le señaló un pequeño cuarto trasero. «Puedes dormir ahí mientras encuentras algo mejor». «¿No tienes miedo?», preguntó Naiche, genuinamente curioso. Ricardo consideró la pregunta seriamente. «Tengo miedo de muchas cosas. Tengo miedo de vivir el resto de mi vida sin propósito. Tengo miedo de que la bondad de María haya muerto con ella, pero no tengo miedo de ti». Esa noche, mientras Naiche yacía en el pequeño catre que Ricardo había improvisado, pensó en las palabras del tendero mexicano. Había estado corriendo durante meses, escondiéndose, sobreviviendo día a día sin dirección. Pero aquí, en este lugar improbable, había encontrado algo que no esperaba: respeto. En el cuarto de al lado, Ricardo también estaba despierto. Por primera vez en años, había encontrado una razón para levantarse en la mañana que no fuera simplemente la rutina. Había visto cómo Naiche había trabajado, cómo había tratado cada producto en la tienda con cuidado, como si entendiera que representaba el sustento de alguien. Había algo en ese apache que no podía identificar, pero que despertaba en él una curiosidad que había estado dormida desde la muerte de María. Los días siguientes establecieron un patrón. Naiche llegaba temprano, trabajaba con una diligencia que sorprendía a Ricardo, y poco a poco comenzaron a conocerse. Ricardo descubrió que Naiche hablaba 3 idiomas, que conocía las plantas medicinales del desierto mejor que el doctor del pueblo, y que tenía una comprensión intuitiva de las personas que rayaba en lo supernatural. ¿Cómo sabías que la señora García estaba enferma antes de que entrara a la tienda?,
preguntó Ricardo una tarde, después de que Naiche había preparado discretamente un té medicinal que había aliviado el dolor de espalda de la mujer. Su forma de caminar, explicó Naiche. El dolor se ve si sabes dónde mirar. ¿Y dónde aprendiste a mirar? Naiche se detuvo en medio de la organización de un estante y Ricardo vio que había tocado algo profundo. Mi familia me enseñó a observar, a ver lo que otros no ven. Era una respuesta vaga, pero Ricardo comenzaba a entender que Naiche cargaba secretos que no estaba listo para compartir. Lo que no sabía era que esos secretos incluían el hecho de que Naiche había sido entrenado desde niño para leer el lenguaje corporal de enemigos, para detectar debilidades y fortalezas con un vistazo, para liderar hombres en batalla, habilidades que ahora usaba para ayudar a los clientes de una pequeña tienda mexicana. Pero el pueblo de San Miguel no estaba listo para aceptar la presencia de Naiche tan fácilmente. Los murmullos de descontento crecían cada día, alimentados por el miedo y los prejuicios de generaciones. Don Esteban, el curtidor de cuero, había comenzado a organizar reuniones secretas en la cantina. Ese apache va a traer problemas a nuestro pueblo, susurraba a quien quisiera escuchar. Los salvajes nunca cambian, solo están esperando el momento adecuado para atacar. Pero ha estado trabajando honestamente, objetaba ocasionalmente alguna voz de la razón. Es una trampa, insistía don Esteban. Están esperando que bajemos la guardia y entonces vendrán por nosotros como lo hicieron con los pueblos del norte. Lo que don Esteban no sabía era que sus palabras llegarían a oídos del capitán Morales, el comandante militar local, quien había estado buscando una excusa para demostrar su eficacia contra la amenaza apache. La presencia de Naiche en San Miguel era exactamente la oportunidad que había estado esperando. Mientras tanto, la relación entre Ricardo y Naiche había evolucionado más allá de empleador y empleado. Habían comenzado a tener conversaciones largas en las tardes, después de cerrar la tienda. Ricardo hablaba de María, de los sueños que habían compartido de expandir el negocio, de tener hijos que nunca llegaron. Naiche hablaba de la belleza del desierto, de las tradiciones de su pueblo, de la importancia del equilibrio con la naturaleza. ¿Por qué nunca tuvieron hijos?, preguntó Naiche una tarde, inmediatamente arrepintiéndose de la pregunta personal. Ricardo sonrió tristemente. Los dioses tenían otros planes. María decía que tal vez nuestro propósito era cuidar de la comunidad de otras maneras. En mi cultura, dijo Naiche cuidadosamente, creemos que algunas personas están destinadas a ser padres de muchos, no solo de sus propios hijos. ¿Qué quieres decir? Que tal vez tu esposa tenía razón. Tal vez tu propósito es más grande de lo que pensabas. Ricardo sintió que algo se movía en su pecho, una sensación que no había experimentado desde la muerte de María. ¿Y tú? ¿Tienes familia? La expresión de Naiche se oscureció. Tuve. Fueron separados de mí. ¿Murieron? No lo sé, admitió Naiche, y el dolor en su voz era palpable. Espero que no. Espero que estén en algún lugar seguro esperando que regrese. Fue en ese momento que Ricardo se dio cuenta de que Naiche no era simplemente un apache sin hogar. Era un hombre que había perdido todo, que estaba tan perdido como él mismo había estado después de la muerte de María. Pero a diferencia de Ricardo, Naiche no tenía ni siquiera la certeza de que sus seres queridos hubieran encontrado paz. Los encontrarás, dijo Ricardo con una convicción que sorprendió a ambos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he aprendido que las personas como tú, que cargan tanto amor y tanto dolor al mismo tiempo, están destinadas a encontrar su camino de regreso a casa. Esa noche, Naiche se quedó despierto pensando en las palabras de Ricardo. Era posible que este hombre mexicano, que apenas lo conocía desde hacía unas semanas, pudiera ver algo en él que él mismo había perdido. Era posible que realmente hubiera un camino de regreso a su familia, a su tribu, a la persona que había sido antes de convertirse en un fugitivo.
La respuesta llegó de la manera más inesperada. Era un viernes por la mañana cuando Esperanza García entró a la tienda con su hija pequeña, Sofía, en brazos. La niña, de apenas 3 años, había estado enferma durante días con una fiebre que el doctor del pueblo no había logrado controlar. Los ojos de la pequeña estaban vidriosos, su respiración era laboriosa y Esperanza estaba al borde de la desesperación. «Don Ricardo», suplicó Esperanza, «necesito hierbas para la fiebre de Sofía. El doctor dice que no puede hacer nada más». Ricardo miró a la niña con preocupación, pero fue Naiche quien se acercó silenciosamente. Sin decir palabra, observó a la pequeña con la intensidad de alguien que había sido entrenado para leer síntomas desde la infancia. «¿Puedo?», preguntó Naiche a Esperanza, extendiendo sus manos hacia la niña. Esperanza dudó. Todo lo que había escuchado sobre los apaches le decía que debía negarse, pero mirando los ojos de su hija, que parecían estar perdiendo la batalla contra la enfermedad, asintió desesperadamente. Naiche tomó a Sofía con una gentileza que contrastaba con su apariencia ruda. Tocó su frente, escuchó su respiración, observó el color de su piel bajo los párpados. Después de un momento, se dirigió a Ricardo. «Necesito 3 plantas específicas. No las tienes aquí, pero crecen cerca del río. ¿Estás seguro de que puedes ayudarla?», preguntó Ricardo. «En mi tribu era el encargado de conocer estas cosas», respondió Naiche, revelando accidentalmente más de su pasado de lo que había pretendido. Esperanza lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Por favor, haré cualquier cosa». Naiche se dirigió hacia la puerta. «Vengo en 1 hora, manténgala fresca mientras tanto». Durante la siguiente hora, Ricardo vio a Esperanza pasearse nerviosamente por la tienda, susurrando oraciones y meciendo a su hija. Había algo en la confianza con que Naiche había hablado que le daba esperanza, pero también le recordaba que realmente no sabía quién era el hombre que había estado viviendo en su tienda durante las últimas semanas. Cuando Naiche regresó, traía consigo varias plantas que Ricardo no reconocía. Con movimientos precisos y ritualizados, comenzó a preparar una infusión, moliendo hojas, mezclando raíces, creando algo que claramente había hecho muchas veces antes. «¿Dónde aprendiste esto?», preguntó Ricardo mientras observaba. «Mi abuelo era el curandero de nuestro pueblo», respondió Naiche. «Me enseñó desde que era niño». Lo que no dijo era que su abuelo había sido el curandero del jefe, que él había sido preparado no solo para curar el cuerpo, sino también para liderar el espíritu de su pueblo. Cada movimiento que hacía llevaba consigo generaciones de conocimiento apache, transmitido de padre a hijo, de líder a futuro líder. La medicina que preparó tenía un aroma fuerte, pero no desagradable. Con cuidado infinito, Naiche ayudó a la pequeña Sofía a beber pequeños sorbos mientras Esperanza observaba con una mezcla de esperanza y terror. «Ahora esperamos», dijo Naiche simplemente. Durante las siguientes 2 horas, los 3 adultos observaron a la niña. Gradualmente, su respiración se volvió menos laboriosa. Su piel, que había estado pálida y pegajosa, comenzó a recuperar un color más saludable. Y finalmente, por primera vez en días, Sofía abrió los ojos y sonrió a su madre. Esperanza comenzó a llorar, abrazando a su hija con una fuerza que hablaba de su alivio absoluto. «Gracias», susurró a Naiche. «Gracias por salvar a mi bebé». «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», respondió Naiche, pero Ricardo pudo ver la satisfacción profunda en sus ojos. Era la mirada de un hombre que había recordado quién era realmente. La noticia de la curación de Sofía se extendió por San Miguel como el fuego en hierba seca, pero en lugar de generar gratitud universal, creó una división aún más profunda en el pueblo. Algunos, especialmente las madres, comenzaron a ver a Naiche con una nueva perspectiva.
Otros, liderados por don Esteban, argumentaban que la curación era evidencia de que Naiche practicaba brujería apache. «Los salvajes usan magia negra», proclamó don Esteban en la cantina esa noche. «Primero curan para ganarse nuestra confianza y después nos maldicen». «Pero salvó a la niña», objetó don Manuel, el herrero. «Exactamente. ¿No te parece sospechoso? Un apache que ayuda a los mexicanos es obviamente una trampa». Las palabras de don Esteban encontraron terreno fértil en los miedos ancestrales del pueblo. Para la siguiente mañana, un grupo de hombres se había formado con la intención de expulsar a Naiche de San Miguel. Ricardo estaba abriendo la tienda cuando vio la multitud acercándose. Don Esteban lideraba el grupo, seguido por una docena de hombres armados con palos y pistolas. Detrás de ellos, Ricardo pudo ver al capitán Morales y 3 soldados, claramente esperando una excusa para intervenir. «¡Mendoza!», gritó don Esteban, «saca a ese salvaje de tu tienda. Ya hemos soportado suficiente». Ricardo se plantó firmemente en la puerta de su negocio. «Naiche trabaja para mí. Es un buen hombre que ayudó a salvar la vida de una niña». «Está practicando brujería», insistió don Esteban. «Está practicando medicina», corrigió Ricardo. «Algo que ustedes deberían agradecerle. No vamos a permitir que un apache viva en nuestro pueblo». El grito vino de alguien en la multitud. «O se va él o cerramos tu negocio». En ese momento, Naiche apareció detrás de Ricardo. Había escuchado todo y en su rostro Ricardo pudo ver una resignación dolorosa pero familiar. Era la expresión de alguien que había enfrentado este tipo de odio antes, que sabía que sin importar cuánto bien hiciera, siempre habría quienes lo vieran como el enemigo. «Ricardo», dijo Naiche suavemente, «tal vez es mejor que me vaya». «¡No!». La vehemencia en la voz de Ricardo sorprendió a todos, incluyendo a él mismo. «No vas a ir a ningún lado». Se volvió hacia la multitud y algo en su postura cambió. Ya no era el tendero tranquilo que habían conocido durante años. Era un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. «Escúchenme bien», gritó Ricardo, su voz llevando una autoridad que nunca había mostrado antes. «Este hombre ha trabajado honestamente en mi tienda durante semanas. Ha tratado a cada uno de ustedes con respeto, y cuando una de nuestras niñas estaba muriendo, fue él quien la salvó». «Es un apache», gritó alguien. «Sí, ¿y eso qué? ¿Acaso su sangre lo hace menos capaz de bondad? ¿Su raza lo hace menos humano? Los apaches son asesinos». «¿Y nosotros qué somos?», replicó Ricardo. «Aquí estamos, una turba armada, tratando de expulsar a un hombre que no ha hecho nada malo. ¿Quiénes son los verdaderos salvajes aquí?». El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Ricardo pudo ver que sus palabras habían impactado a algunos, pero también había endurecido a otros. Fue entonces que el capitán Morales se adelantó. «Don Ricardo», dijo con una voz que pretendía ser razonable, «entiendo su posición, pero tengo órdenes del general de arrestar a cualquier apache encontrado en territorio mexicano». «¿Órdenes de arrestar o órdenes de matar?», preguntó Ricardo, y todos pudieron escuchar la acusación implícita en su pregunta. «Eso depende de si se resiste», respondió Morales con una sonrisa fría. Naiche dio un paso adelante. «Capitán, iré con usted. No quiero que se derrame sangre por mi causa». «¡No!». Ricardo se puso entre Naiche y los soldados. «Si se lo llevan, será sobre mi cadáver». «Ricardo», dijo Naiche suavemente poniendo una mano en el hombro del hombre que se había convertido en su amigo. «No vale la pena que mueras por mí». «¿Quién decide el valor de una vida?», replicó Ricardo. «¿Tú? ¿Ellos? ¿O acaso todos tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios?». En ese momento crucial, una voz se alzó desde el borde de la multitud. «Dejen en paz a ese hombre». Todos se volvieron para ver a Esperanza García acercándose, cargando a la pequeña Sofía en sus brazos. Detrás de ella venían otras madres del pueblo, todas con expresiones determinadas. «Ese apache salvó la vida de mi hija»,
gritó Esperanza. Cuando nuestro propio doctor se dio por vencido, él encontró una manera de curarla. Es cierto, añadió otra mujer, y ayudó a mi esposo con el dolor de espalda que había tenido durante meses. A mí me ayudó a encontrar las hierbas correctas para la tos de mi bebé. Una por una, las mujeres del pueblo comenzaron a contar historias de cómo Naiche las había ayudado. Pequeños actos de bondad que habían pasado desapercibidos para los hombres, pero que habían significado el mundo para las familias que habían recibido ayuda. Don Esteban se volvió hacia las mujeres con desprecio. Ustedes no entienden el peligro. Los apaches son traicioneros, más traicioneros que los hombres que quieren expulsar a alguien que ha demostrado solo bondad, replicó Esperanza. El capitán Morales se estaba impacientando. Suficiente de esto. Vengo por el apache y me lo voy a llevar. Dio una orden a sus soldados, que se adelantaron con las armas desenfundadas. Pero en lugar de apartarse, Ricardo se plantó más firmemente delante de Naiche. Tendrán que arrestarme a mí también, declaró. Y a mí, añadió Esperanza, uniéndose a Ricardo. Y a mí, dijo otra mujer. Una por una, las madres del pueblo se colocaron entre los soldados y Naiche, formando una barrera humana de determinación maternal. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, algo extraordinario sucedió. El sonido de cascos de caballos galopando llegó desde el final de la calle. Todos se volvieron para ver una delegación de jinetes acercándose rápidamente, levantando una nube de polvo que oscureció temporalmente el aire. Cuando el polvo se asentó, se reveló algo que dejó a todos sin aliento. Los jinetes eran apaches, pero no venían armados para la guerra. Al frente del grupo cabalgaba un hombre mayor, de presencia imponente, vestido con las insignias de un jefe tribal. Detrás de él venían una docena de guerreros, todos con expresiones serias pero no hostiles. El silencio que se extendió por la plaza era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El capitán Morales y sus soldados levantaron sus armas, pero el jefe apache levantó una mano en un gesto universal de paz. «Busco a mi hijo», dijo el jefe en español perfecto, su voz cargada con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Busco a Naiche». Todos los ojos se volvieron hacia Naiche, quien había permanecido inmóvil desde la aparición de los jinetes. Su rostro había palidecido, y Ricardo pudo ver que temblaba ligeramente. «Padre», susurró Naiche, y en esa palabra estaba contenida toda una historia de separación, dolor y esperanza. El jefe desmontó de su caballo y caminó lentamente hacia su hijo. «He estado buscándote durante 6 lunas», dijo. «Toda la tribu te ha estado buscando. Pensé que habían muerto», respondió Naiche, su voz quebrándose. «Y nosotros pensamos lo mismo de ti». El reencuentro entre padre e hijo fue presenciado por todo el pueblo en un silencio absoluto. Cuando se abrazaron, no había duda de que estos dos hombres compartían un vínculo que iba más allá de la sangre. Era el vínculo entre un líder y su heredero, entre un maestro y su estudiante, entre un padre que había perdido toda esperanza y un hijo que había sido encontrado. Pero la reunión familiar fue interrumpida por el capitán Morales, quien vio en la situación una oportunidad de gloria militar. «¡Están todos bajo arresto!», gritó, haciendo señas a sus soldados. «Tenemos a toda una banda de apaches». El jefe se volvió hacia él con una calma que era más aterrorizante que cualquier muestra de ira. «Soy Taza, jefe de los apaches Chiricahua. Vengo en paz a recuperar a mi hijo». «No me importa quién seas», replicó Morales. «Todos los apaches son enemigos del Estado». «Capitán», intervino Ricardo, encontrando valor que no sabía que poseía, «estos hombres vinieron en paz. No han amenazado a nadie. Silencio, o te arresto por traición». Fue entonces que Taza habló con una voz que cortó el aire como una espada. «Capitán, antes de hacer algo de lo que se arrepienta, déjeme contarle quién es mi hijo».
No me interesa. Le debería interesar, continuó Taza sin inmutarse. Mi hijo no es solo un apache, es el heredero designado de una confederación de 5 tribus, es el futuro líder de más de 3000 guerreros. El impacto de esta revelación golpeó a la multitud como una ola. Naiche, el hombre que había estado trabajando tranquilamente en la tienda de Ricardo, limpiando estantes y curando niños, era en realidad un príncipe apache. Y durante los últimos meses, continuó Taza, este hombre, señaló a Ricardo, ha cuidado de mi hijo como si fuera su propia familia. Ricardo sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Durante semanas había estado viviendo trabajando con, llegando a amar como a un hermano a alguien que era efectivamente la realeza apache. No lo sabía, murmuró. Por supuesto que no lo sabías, respondió Taza con una sonrisa. Mi hijo no se lo dijo a nadie, pero sus acciones hablaron por él. Taza se volvió hacia la multitud, su presencia dominando la plaza. En mi cultura, cuando alguien salva la vida de un miembro de nuestra familia, contraemos una deuda que debe ser pagada. Ricardo Mendoza no solo salvó la vida de mi hijo, le devolvió su propósito. Se acercó a Ricardo, quien seguía procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. ¿Cómo puedo pagarte por devolver a mi heredero? Yo no sabía quién era, tartamudeó Ricardo. Solo vi a un hombre que tenía hambre. Exactamente, sonrió Taza. Viste a un hombre, no a un apache. Viste a una persona, no a un enemigo. Eso es más raro de lo que crees. El capitán Morales, viendo que la situación se le escapaba de las manos, trató de recuperar control. Todo esto es muy conmovedor, pero tengo órdenes. ¿Órdenes de arrestar al hijo de quién?, preguntó Taza, su voz adquiriendo un tono peligroso. Porque debo informarle, capitán, que soy aliado del general Terrazas por tratado firmado. Atacar a mi familia sería considerado un acto de guerra contra una nación soberana. Morales se quedó sin palabras. El general Terrazas era su superior directo, y si realmente existía tal tratado, muéstrame ese tratado, exigió, aunque su voz había perdido mucha de su autoridad anterior. Taza hizo una señal a uno de sus guerreros, quien se acercó con un documento sellado. Firmado hace 3 meses, explicó Taza. Paz a cambio de territorio de caza específico. Mientras Morales examinaba el documento, Naiche se acercó a Ricardo. Tenemos que hablar, dijo suavemente. Se alejaron algunos pasos de la multitud, buscando un momento de privacidad en medio del caos. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó Ricardo, aunque no había acusación en su voz, solo curiosidad dolida. Porque quería que me vieras como un nombre, no como un título, respondió Naiche. Toda mi vida la gente me ha visto como el heredero, como el futuro jefe, como un símbolo. Tú fuiste el primero en verme simplemente como Naiche. Ricardo asintió lentamente, entendiendo. ¿Y ahora qué? ¿Te vas con tu padre? Esa es la pregunta que me está matando, admitió Naiche. Mi gente me necesita. Mi padre se está haciendo viejo y la tribu necesita liderazgo joven para los tiempos difíciles que vienen. Pero aquí encontré algo que nunca pensé que tendría. Encontré un hermano. Encontré un lugar donde mi valor no se mide por cuántos enemigos puedo matar, sino por cuántas vidas puedo salvar. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Ricardo. Naiche, tu lugar está con tu pueblo. Son tu familia. Tú también eres mi familia, replicó Naiche firmemente. La familia no se define solo por la sangre. Mientras tanto, la situación en la plaza había evolucionado. El capitán Morales, después de examinar el tratado, había tenido que admitir su validez, pero don Esteban y sus seguidores no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. ¿Tratado o no? ¡El tratado!, gritó don Esteban. No queremos apaches en nuestro pueblo, ni siquiera a uno que ha salvado vidas, preguntó Esperanza, aún sosteniendo a su hija. Especialmente a ese,
Es el más peligroso. Taza se volvió hacia don Esteban con una expresión que hizo que varios hombres retrocedieran. Considera peligroso a un hombre que cura niños. Los apaches no pueden ser de confianza. Y sin embargo, respondió Taza calmadamente, mi hijo confió en ustedes. Se quedó aquí, trabajó para ustedes, los ayudó cuando pudo. ¿Quién traicionó esa confianza? El silencio que siguió fue incómodo. Incluso algunos de los hombres que habían estado con don Esteban comenzaron a verse avergonzados. Fue entonces que Naiche regresó con Ricardo a donde estaba la multitud. Padre, dijo, necesito pedirte algo, lo que sea, hijo mío. Quiero que me des tiempo, una semana, para decidir qué es lo correcto. Taza frunció el ceño. ¿Decidir qué? Tu lugar está con tu tribu. Mi lugar está donde pueda hacer el mayor bien, corrigió Naiche. Y necesito tiempo para entender dónde es eso. Los ancianos de la tribu no entenderán. Entonces les explicaré, pero necesito esta semana. Taza miró a su hijo durante un largo momento, estudiando su rostro. Finalmente asintió. Una semana, pero después regresamos a casa. Gracias, padre. Taza se volvió hacia Ricardo. Durante esta semana, mi hijo estará bajo tu protección. ¿Aceptas esa responsabilidad? Con mi vida, respondió Ricardo sin dudar. Bien, y permíteme advertir a cualquiera que pueda tener ideas hostiles. Taza elevó su voz para que toda la multitud pudiera escuchar. Que lastimar a mi hijo ahora sería lastimar a un miembro de mi familia que está bajo protección sagrada. Las consecuencias serían severas. El mensaje era claro. Cualquier acto de violencia contra Naiche sería considerado un acto de guerra. Con esa advertencia resonando en el aire, Taza y sus guerreros partieron, dejando a Naiche en San Miguel para una semana que cambiaría todo. Esa noche, después de que la multitud se hubiera dispersado y la tienda estuviera cerrada, Ricardo y Naiche se sentaron en el pequeño patio trasero, tratando de procesar los eventos del día. Tu padre es un hombre impresionante, comentó Ricardo. Lo es, y también es terco, orgulloso y completamente dedicado a nuestro pueblo, como debería ser un líder. Sí, acordó Naiche, pero a veces me pregunto si hay espacio en el liderazgo para la compasión que he aprendido aquí. ¿Qué quieres decir? Naiche se quedó callado por un momento, organizando sus pensamientos. En mi tribu, todo se decide por el bien del grupo. Sacrificio individual para la supervivencia colectiva es una buena filosofía para tiempos de guerra. Pero aquí aprendí algo diferente. Aprendí que a veces el bien del grupo incluye cuidar de los individuos que otros considerarían inútiles o peligrosos. Ricardo entendió inmediatamente, como yo hice contigo. Exactamente. En mi cultura, si hubiera encontrado a un mexicano hambriento en territorio apache, lo más probable es que lo habría matado como enemigo. ¿Y ahora? Ahora me pregunto cuántas oportunidades de hacer el bien hemos perdido por culpa del miedo y el prejuicio. Era una conversación profunda que continuó hasta bien entrada la noche. Hablaron sobre liderazgo, sobre responsabilidad, sobre el balance entre la lealtad personal y el deber hacia la comunidad. ¿Sabes lo que más me asusta?, admitió Naiche finalmente. Que si regreso con mi tribu ahora, me convertiré en lo que siempre fui destinado a ser, un jefe de guerra. Pero si me quedo aquí, podría convertirme en algo que nunca pensé que era posible. Un curandero, un constructor de puentes entre nuestros pueblos. ¿Y qué te dice tu corazón? Mi corazón está dividido. Una parte pertenece a mi gente, que me necesita para guiarlos. Otra parte pertenece aquí, a la vida que hemos construido juntos. Ricardo puso una mano en el hombro de su amigo. Naiche, cualquier decisión que tomes será la correcta, porque la tomarás con amor, no con miedo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque en estos meses te he visto tomar decisiones difíciles y siempre has elegido la bondad por encima de la facilidad.
Esa es la marca de un verdadero líder. Los días siguientes fueron extraños para San Miguel. La noticia de que habían tenido a un príncipe apache viviendo entre ellos se había extendido a los pueblos vecinos, trayendo curiosos, periodistas y comerciantes esperando hacer negocios con la tribu apache. Pero más importante, había cambiado la forma en que los residentes de San Miguel veían a Naiche. Algunos, especialmente las mujeres que él había ayudado, lo trataban ahora con un respeto rayano en la reverencia. Otros, principalmente hombres como don Esteban, parecían aún más resentidos, como si el estatus de Naiche hubiera confirmado de alguna manera sus peores miedos. «Es más peligroso ahora que sabemos quién es», murmuró don Esteban a sus seguidores. «Un príncipe apache que conoce nuestras debilidades, que ha ganado la confianza de nuestras mujeres. Es la infiltración perfecta». Pero sus palabras encontraban menos eco que antes. Demasiada gente había sido testigo de la bondad de Naiche. Había visto los resultados de su trabajo. Había experimentado directamente su compasión. Durante esa semana, Naiche continuó trabajando en la tienda como siempre, pero Ricardo notó cambios sutiles en él. Había una intensidad nueva en la forma en que interactuaba con los clientes, como si estuviera tratando de absorber cada momento, cada lección, cada oportunidad de hacer el bien. «¿Qué estás pensando?», preguntó Ricardo una tarde cuando encontró a Naiche mirando pensativamente por la ventana de la tienda. «Estoy pensando en mi pueblo», respondió Naiche, «en cómo podrían beneficiarse de lo que he aprendido aquí». «¿Cómo qué?». Como que no todos los mexicanos son enemigos, como que el comercio puede ser más beneficioso que la guerra, como que la curación es a menudo más poderosa que la violencia. Ricardo sintió una chispa de esperanza. «¿Estás pensando en formas de cambiar las cosas?». «Estoy pensando en formas de ser el líder que mi pueblo necesita, no el líder que otros esperan que sea». Esa tarde llegó un visitante inesperado. Era un hombre mayor, mexicano, bien vestido, que se identificó como don Alberto Vázquez, representante del gobierno territorial. «Vengo porque he oído rumores extraordinarios», explicó. «Rumores de que un príncipe apache ha estado viviendo pacíficamente en San Miguel». «No son rumores», confirmó Ricardo. «¿En qué podemos ayudarle?». «Estoy aquí porque creo que esta situación presenta una oportunidad única», dijo don Alberto. «Una oportunidad para el diálogo, para la paz real entre nuestros pueblos». Naiche salió de Nidensintenot, la trastienda, habiendo escuchado la conversación. «¿Qué tipo de oportunidad?». «El tipo que podría cambiar la historia del territorio», respondió don Alberto. «Si un príncipe apache puede vivir pacíficamente entre mexicanos, trabajar junto a ellos, ayudarlos, eso demuestra que la coexistencia es posible». «¿Y qué propone exactamente?». «Una reunión formal. Usted, su padre, representantes del gobierno mexicano. Discutir términos para una paz más amplia, más duradera». Naiche intercambió una mirada con Ricardo. Era exactamente el tipo de oportunidad que habían estado discutiendo. «Tendría que consultar con mi padre», dijo Naiche cuidadosamente. «Por supuesto, pero piense en las posibilidades. En lugar de guerra constante, comercio. En lugar de incursiones, intercambio cultural. En lugar de miedo mutuo, respeto mutuo». Después de que don Alberto se fuera, Ricardo y Naiche se quedaron en silencio por un largo momento. «Es una oportunidad increíble», dijo. «Finalmente, Ricardo, es también increíblemente arriesgada», respondió Naiche. «Si falla, podría hacer que las cosas sean peores que antes. Pero, ¿y si funciona? Si funciona, podríamos evitar años de derramamiento de sangre». Esa noche, Naiche envió un mensaje a su padre, pidiendo una reunión privada. Taza llegó al amanecer del día siguiente, acompañado solo por 2 guerreros. La reunión tuvo lugar en el pequeño patio trasero de la tienda de Ricardo. Naiche explicó la propuesta de
Don Alberto y Ricardo pudo ver el conflicto jugando en el rostro del jefe apache. «Es una trampa», dijo Taza finalmente. «Podría serlo», admitió Naiche, «pero también podría ser la oportunidad que hemos estado esperando. Los mexicanos no se pueden confiar». «Algunos mexicanos no se pueden confiar», corrigió Naiche. «Pero tampoco todos los apaches son dignos de confianza. La honestidad existe en ambos lados, padre. Yo he visto. ¿Y basarías el futuro de nuestra tribu en lo que has visto en unas pocas semanas?» «No», respondió Naiche firmemente. «Lo basaría en lo que he aprendido, que el coraje verdadero a veces significa elegir la paz cuando la guerra sería más fácil». Taza miró a su hijo durante un largo momento. «Has cambiado». «Sí, he crecido». «¿Y crees que esta evolución te ha hecho mejor líder?» «Creo que me ha hecho un líder diferente. Si eso es mejor o no, lo decidirá el tiempo». Taza se volvió hacia Ricardo. «¿Qué opina usted? ¿Confía en que su gobierno negociará de buena fe?» Ricardo consideró la pregunta seriamente. «Don Taza, no puedo hablar por todo el gobierno, pero puedo decirle que hay gente buena en ambos lados que está cansada de la violencia. ¿Suficiente gente buena como para hacer una diferencia? Solo hay una forma de averiguarlo». Taza asintió lentamente. «Muy bien, aceptaré esta reunión, pero con condiciones». «¿Cuáles?» «Primero, la reunión será en terreno neutral. Segundo, habrá garantías de paso seguro para ambas partes. Tercero, si siento que es una trampa, mi gente y yo nos iremos inmediatamente. Son condiciones razonables», nos acordó Naiche. «Y hay una cuarta condición», añadió Taza, mirando directamente a su hijo. «Quiero que vengas conmigo a casa después de la reunión. Es hora de que asumas tu lugar en la tribu». Naiche sintió que su corazón se partía. «Padre, no es una petición, hijo, es una orden». El resto del día pasó en una neblina de preparativos y emociones conflictivas. Se enviarían mensajes, se harían arreglos, se establecerían protocolos, pero para Naiche todo se reducía a una realidad simple. Esta era su última semana en San Miguel. Esa noche, él y Ricardo caminaron por las calles del pueblo, recordando los lugares donde habían compartido momentos importantes. La plaza donde Naiche había sido amenazado, la tienda donde habían trabajado lado a lado, el río donde habían tenido algunas de sus conversaciones más profundas. «¿Cómo se supone que digo adiós?», preguntó Naiche finalmente. «No lo haces», respondió Ricardo. «Los hermanos nunca se despiden realmente, solo dicen hasta que nos volvamos a ver, pero nos volveremos a ver. Si esta reunión funciona, si logras crear paz entre nuestros pueblos, entonces sí, nos veremos en un mundo donde los apaches y los mexicanos pueden ser amigos. Y si no funciona, entonces nos veremos en el cielo, donde no hay apaches ni mexicanos, solo almas que aprendieron a amar más allá de las diferencias». La reunión se programó para una semana después, en un sitio neutral cerca del río Sonora. Representantes de ambos gobiernos asistirían, junto con Taza y una delegación apache. Durante los días previos a la reunión, San Miguel se transformó. La noticia de las negociaciones de paz había atraído atención nacional. Periodistas, diplomáticos, curiosos y comerciantes llenaron las calles del pequeño pueblo. Pero para Ricardo, todo el ruido exterior era solo distracción. Su enfoque estaba en los últimos días que tendría con el hombre que se había convertido en el hermano que nunca había tenido. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Naiche una tarde mientras organizaban el inventario juntos por última vez. «¿De qué?». «De haberme ayudado. Tu vida habría sido más simple si hubieras pasado de largo ese primer día». Ricardo se detuvo en medio de contar sacos de frijoles. «Naiche, mi vida habría sido más simple, pero también habría sido vacía. Tú me devolviste el propósito». «¿Cómo?». «Antes de que llegaras, solo estaba existiendo, cumpliendo rutinas, pero sin realmente vivir. María murió, y una parte de mí murió con ella.
pero ayudarte, verte crecer, aprender de ti, me recordó que la vida sigue teniendo significado. Para mí fue lo mismo, admitió Naiche. Había perdido no solo a mi familia, sino mi identidad. ¿Quién era yo sin mi tribu? ¿Qué valor tenía un príncipe sin reino? ¿Y ahora lo sabes? Ahora sé que el valor viene de lo que das, no de lo que recibes. Que el liderazgo se trata de servir, no de ser servido. El día anterior a la reunión, Taza llegó a San Miguel con una delegación formal. La tensión en el pueblo era palpable. Tener a tantos apaches armados en las calles ponía a muchos residentes nerviosos. Pero algo extraordinario sucedió. En lugar de hostilidad, hubo curiosidad mutua. Los guerreros apaches observaban la vida del pueblo mexicano con interés, no con desprecio. Los residentes mexicanos, especialmente aquellos que habían sido ayudados por Naiche, se acercaron para expresar su gratitud. Esperanza García se acercó a Taza con la pequeña Sofía en brazos. «Jefe Taza», dijo tímidamente, «quiero agradecerle por criar a un hijo tan bueno. Su hijo salvó la vida de mi bebé». Taza miró a la mujer y a su hija, luego a su propio hijo. «¿Es cierto esto?» «Es cierto», confirmó Naiche. «Sofía tenía fiebre alta. Usé las medicinas que el abuelo me enseñó». «Ah», sonrió Taza. «Entonces no has olvidado las enseñanzas de tu abuelo». «Nunca las olvidaré, pero las he expandido». «¿Cómo?» «El abuelo me enseñó a curar el cuerpo. Aquí aprendí a curar el corazón». El día de la reunión amaneció claro y frío. La delegación mexicana llegó temprano, liderada por don Alberto y acompañada por oficiales militares y diplomáticos. La delegación apache ya estaba en posición, con Taza y Naiche al frente. El sitio elegido era perfecto, un claro junto al río, con árboles proporcionando sombra y el sonido del agua creando un ambiente pacífico. Se habían establecido tiendas para ambas delegaciones, con un área neutral en el centro para las negociaciones. Ricardo había sido invitado como observador, reconociendo su papel único en hacer posible esta reunión. Se sentó en silencio, observando cómo dos mundos que habían estado en guerra durante generaciones intentaban encontrar un camino hacia la paz. Las primeras horas fueron tensas, con ambas partes, exponiendo sus posiciones y quejas. Los mexicanos hablaron de incursiones apaches, de ganado robado, de comerciantes asesinados. Los apaches hablaron de tierras robadas, de tratados rotos, de familias masacradas. Pero gradualmente, a medida que avanzaba el día, el tono cambió. En lugar de acusaciones, comenzaron a emerger propuestas. En lugar de demandas, aparecieron compromisos. Fue Naiche quien hizo la propuesta que cambió todo. Y sí, dijo durante una pausa en las negociaciones, en lugar de tratar de mantenernos separados, ¿encontramos formas de trabajar juntos? ¿Qué quieres decir?, preguntó don Alberto. Quiero decir comercio real. Los apaches conocemos el desierto mejor que nadie. Podemos ser guías para caravanas comerciales, exploradores para nuevas rutas. Los mexicanos tienen tecnología, herramientas, conocimiento que podríamos usar, pero eso requeriría confianza, objetó uno de los oficiales militares. La confianza se construye con el tiempo, respondió Naiche, como la que he construido con Ricardo, como la que este pueblo ha comenzado a construir conmigo. Taza miró a su hijo con una expresión que mezclaba orgullo y sorpresa. ¿Estás proponiendo integración? Estoy proponiendo cooperación. Mantenemos nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestras tierras, pero encontramos formas de ayudarnos mutuamente en lugar de lastimarnos. Es una idea revolucionaria, admitió don Alberto. Es una idea necesaria, corrigió Naiche. Porque la alternativa es más guerra, más muerte, más odio. Durante las siguientes horas, los detalles comenzaron a tomar forma. Territorios específicos serían designados para uso apache. Rutas comerciales serían establecidas bajo protección apache. Intercambios culturales serían facilitados.
Disputas serían resueltas a través de mediación, no violencia. No fue fácil. Hubo momentos cuando las negociaciones casi se rompieron, cuando viejos rencores amenazaron con destruir el progreso y frágil. Pero cada vez fueron las palabras de Naiche las que trajeron a todos de vuelta a la mesa. Mi gente, dijo en un momento particularmente tenso, ha sufrido mucho. Hemos perdido familia, hogar, dignidad, pero continuar el ciclo de violencia no nos devolverá lo que hemos perdido, solo nos hará perder más. ¿Y qué garantía tenemos de que los apaches respetarán este acuerdo?, preguntó un oficial mexicano. La misma garantía que nosotros tenemos de que los mexicanos lo respetarán, respondió Taza. La palabra de honor de hombres que están cansados de enterrar a sus hijos. Al final del día, se había alcanzado un acuerdo preliminar. No era perfecto y todos sabían que la implementación sería difícil, pero era un comienzo, una base sobre la cual construir una paz duradera. Mientras las delegaciones se preparaban para partir, don Alberto se acercó a Naiche. Joven, ha hecho algo extraordinario hoy. Ha abierto una puerta que muchos creían que estaba cerrada para siempre. No lo hice solo, respondió Naiche mirando hacia donde Ricardo estaba empacando sus cosas. Tuve un buen maestro. ¿Su padre? Mi hermano, corrigió Naiche. Y cuando Ricardo escuchó estas palabras, sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no había sentido desde la muerte de María. Esa noche, después de que todas las delegaciones hubieran partido, Ricardo y Naiche se sentaron una última vez junto al río que había sido testigo de tantas de sus conversaciones importantes. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ricardo. Como si hubiera encontrado mi propósito, respondió Naiche. Por primera vez en mi vida, sé exactamente para qué nací. Para ser jefe, para ser un puente, para conectar mundos que han estado separados por el miedo. Es una responsabilidad enorme. Lo es, pero no la tengo que cargar solo. Naiche miró a su amigo. Ricardo, quiero pedirte algo, lo que sea. Quiero que vengas conmigo. Ricardo sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué? A la tribu, como consejero, como hermano, como el hombre que me enseñó que la bondad puede existir entre enemigos. Naiche, mi lugar está aquí. Tu lugar está donde puedas hacer el mayor bien. Y creo que puedes hacer más bien ayudándome a implementar esta paz que vendiendo abarrotes en San Miguel. Era una oferta tentadora, pero Ricardo sabía cuál era la respuesta correcta. Mi amigo, tu pueblo necesita verte regresar como el líder que eres, no dependiente de un mexicano. Necesitas ganar su respeto por ti mismo. Pero ¿cómo sabré si estoy tomando las decisiones correctas? ¿Cómo supiste que era correcto ayudar a Sofía? ¿Cómo supiste que era correcto proponer comercio en lugar de guerra? Ricardo sonrió. Tu corazón ya sabe la diferencia entre el bien y el mal. Solo tienes que confiar en él. Te voy a extrañar, hermano. Y yo a ti. Pero esto no es un adiós. Es un hasta que nos volvamos a ver. A la mañana siguiente, toda la tribu apache había llegado para escoltar a su príncipe a casa. Era un espectáculo impresionante. Cientos de guerreros, mujeres y niños, todos esperando para dar la bienvenida al heredero perdido. Antes de montar su caballo, Naiche se acercó a Ricardo una última vez. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por verme como un hombre cuando nadie más podía. Por enseñarme que la fuerza verdadera viene de la bondad. Por demostrarme que el amor puede existir entre enemigos. Gracias a ti, respondió Ricardo, por devolverme el propósito, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para hacer una diferencia. Se abrazaron entonces, estos dos hombres de mundos diferentes que habían encontrado en el otro a un hermano verdadero. Mientras Naiche cabalgaba hacia su destino, Ricardo permaneció en la plaza de San Miguel, observando hasta que la polvareda de la caravana apache desapareciera en el horizonte. ¿Lo volveremos a ver?, preguntó Esperanza, quien había venido a despedirse con la pequeña Sofía. Sí, respondió Ricardo con certeza, lo volveremos a ver,
Y cuando eso suceda, el mundo será un lugar mejor gracias a él. En los meses que siguieron, las noticias que llegaban de la región Apache eran extraordinarias. Naiche había asumido un papel de liderazgo junto a su padre, pero era un liderazgo diferente a cualquier cosa que la tribu hubiera visto antes. En lugar de planificar incursiones, estaba organizando expediciones comerciales. En lugar de entrenar guerreros para la guerra, estaba entrenando diplomáticos para la paz. Los primeros intercambios comerciales fueron tentativos, casi rituales. Pero gradualmente, a medida que ambos lados vieron los beneficios, el comercio se volvió más sustancial. Los apaches proporcionaban guías para las caravanas que cruzaban el desierto, conocimientos sobre fuentes de agua, protección contra bandidos. Los mexicanos proporcionaban herramientas, medicinas, productos que mejoraban la vida en las tribus. Pero lo más importante era que proporcionaban algo que había estado ausente durante generaciones: esperanza. Un año después de su partida, Naiche regresó a San Miguel, pero no venía solo, ni en secreto. Llegó como parte de una caravana comercial oficial, acompañado por una delegación apache que incluía artesanos, curanderos y comerciantes. Ricardo estaba en su tienda cuando escuchó la conmoción en la plaza. Salió para encontrar a todo el pueblo reunido, pero esta vez no había hostilidad. Había curiosidad, emoción y en muchos rostros genuina alegría. Naiche había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre bondadoso que Ricardo había conocido, pero ahora llevaba la autoridad del liderazgo con gracia natural. Vestía las ropas ceremoniales de un jefe apache, pero su sonrisa era la misma que había iluminado la pequeña tienda durante esos meses transformadores. «Hermano», dijo Naiche, desmontando de su caballo y acercándose a Ricardo. «Hermano», respondió Ricardo, y se abrazaron bajo los vítores de la multitud. «¿Cómo está el negocio?», preguntó Naiche con una sonrisa traviesa. «Mejor que nunca», rió Ricardo. «Resulta que tener una reputación de hospitalidad hacia los apaches es bueno para el comercio. Me alegra escuchar eso, porque tengo una propuesta comercial para ti». Durante las siguientes horas, Naiche explicó su visión: una red de tiendas que facilitaran el comercio entre apaches y mexicanos, con Ricardo como socio principal del lado mexicano. «Pero soy solo un tendero de pueblo», objetó Ricardo. «Eres el hombre que me enseñó que la bondad puede cambiar el mundo», corrigió Naiche. «Eres exactamente el socio que necesito». La propuesta era ambiciosa pero viable. Usarían el conocimiento apache del territorio y las conexiones comerciales mexicanas de Ricardo para crear algo que nunca había existido: una empresa verdaderamente binacional que beneficiara a ambos pueblos. «¿Estás seguro de que tu gente aceptará esto?», preguntó Ricardo. «Ya lo han aceptado», sonrió Naiche. «Mi padre estaba escéptico al principio, pero cuando vio los beneficios de los primeros intercambios comerciales, se convirtió en el mayor defensor del plan». «¿Y el gobierno mexicano?». «Don Alberto está completamente a favor. Dice que es exactamente el tipo de cooperación que esperaba cuando organizamos la primera reunión». Durante los días siguientes, Ricardo vio a Naiche en acción como líder. Era impresionante observar cómo navegaba entre dos culturas, traduciendo no solo idiomas, sino conceptos, valores y preocupaciones. Había momentos cuando tenía que ser el apache explicando las costumbres mexicanas a su gente, y otros cuando tenía que ser el mediador cultural ayudando a los mexicanos a entender las perspectivas apaches. Pero lo que más impresionó a Ricardo fue ver cómo Naiche había integrado las lecciones aprendidas durante su tiempo en San Miguel en su estilo de liderazgo. Donde otros jefes podrían haber usado amenazas o intimidación, Naiche usaba comprensión y compasión. «¿Recuerdas cuando me dijiste que el valor de una persona no se mide por su capacidad de hacer daño, sino por su capacidad de hacer el bien?», preguntó Naiche una tarde mientras caminaban por la plaza de San Miguel.
Lo recuerdo. Esa filosofía ha transformado mi forma de liderar. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo hacer que mi pueblo tema y respete mi poder? Ahora pregunto, ¿cómo puedo hacer que mi pueblo prospere y encuentre felicidad? ¿Y cuál es la diferencia en los resultados? La diferencia es que el poder basado en el miedo eventualmente se destruye a sí mismo, pero el liderazgo basado en el amor se fortalece con el tiempo. Era una sabiduría profunda, y Ricardo se sintió orgulloso de haber sido parte del proceso que había llevado a Naiche a esa comprensión. La nueva empresa comercial fue un éxito más allá de las expectativas más optimistas. En 1900, cuestión de meses, había estaciones comerciales establecidas en una docena de pueblos fronterizos. Los apaches proporcionaban productos únicos del desierto, medicinas herbales, artefactos de cuero finamente trabajados, joyería de turquesa. Los mexicanos proporcionaban herramientas, textiles, productos agrícolas, pero más importante que el éxito comercial era el cambio cultural que estaba ocurriendo. Por primera vez en generaciones, apaches y mexicanos se estaban conociendo como individuos, no como estereotipos. Los niños de ambas culturas jugaban juntos en los pueblos fronterizos. Las mujeres intercambiaban recetas y técnicas de artesanía. Los hombres descubrían que tenían más en común de lo que habían imaginado. ¿Te das cuenta de lo que has logrado?, le preguntó Ricardo a Naiche durante una de sus visitas regulares a San Miguel. ¿Qué hemos logrado nosotros?, corrigió Naiche, porque nada de esto habría sido posible sin tu ejemplo inicial. ¿Mi ejemplo? Sí. Cuando decidiste ayudar a un apache hambriento, en lugar de alejarte con miedo, estableciste el precedente para todo lo que vino después. Demostraste que la cooperación entre nuestros pueblos era posible. Ricardo reflexionó sobre esto. Era cierto que su decisión de ayudar a Naiche había sido el catalizador para todo lo que había seguido, pero había sido una decisión tan simple, tan básica, que apenas se había sentido como una elección en absoluto. Solo hice lo que mi corazón me dijo que era correcto, dijo finalmente. Exactamente, sonrió Naiche. Y esa es la lección más importante que puedes enseñar, que cambiar el mundo comienza con escuchar a tu corazón. Con el paso de los años, la amistad entre Ricardo y Naiche había madurado hasta convertirse en algo extraordinario. No era solo el vínculo entre dos hombres que se habían salvado mutuamente, sino algo más profundo, el reconocimiento de que habían sido instrumentos de algo más grande que ellos mismos. Durante una de sus visitas, Naiche trajo consigo a alguien especial, una mujer apache llamada Aiyana, que significaba flor eterna. Era hermosa, inteligente y claramente había conquistado el corazón del jefe joven. Ricardo, dijo Naiche con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Quiero presentarte a la mujer que será mi esposa. Aiyana se acercó a Ricardo con gracia natural, extendiendo su mano en el saludo mexicano que claramente había aprendido para la ocasión. Don Ricardo, dijo en español cuidadosamente pronunciado, Naiche me ha contado mucho sobre usted. Es un honor conocer al hombre que salvó a mi futuro esposo. El honor es mío, respondió Ricardo, tomando su mano con respeto. Y debo decirle que su futuro esposo me salvó a mí tanto como yo a él. Durante la cena esa noche, Ricardo observó la interacción entre Naiche y Aiyana. Había una ternura entre ellos que le recordó dolorosamente su propio matrimonio con María. Pero en lugar de tristeza, sintió alegría. Su hermano adoptivo había encontrado amor, y eso completaba de alguna manera el círculo de sanación que había comenzado años atrás. ¿Cuándo será la ceremonia?, preguntó Ricardo. En 2 meses, respondió Naiche. Y esperamos que puedas venir. No sería lo mismo sin ti. ¿Una boda apache? ¿Estás seguro de que será apropiado que un mexicano asista? No será solo una boda apache, explicó Aiyana con una sonrisa. Será una ceremonia que combine tradiciones de ambas culturas.
una celebración de unión no solo entre Naiche y yo, sino entre nuestros pueblos. Es una idea hermosa, admitió Ricardo. Es la idea de Aiyana, dijo Naiche con orgullo. Ella entiende mejor que nadie que nuestro futuro depende de encontrar formas de honrar el pasado mientras construimos puentes hacia el futuro. La boda, cuando finalmente tuvo lugar, fue todo lo que habían prometido y más. Se celebró en un hermoso valle neutral, con invitados de ambas culturas participando en una ceremonia que honraba las tradiciones apache y mexicanas. Ricardo fue uno de los testigos de honor, un papel que lo llenó de emoción y orgullo. Cuando Naiche y Aiyana intercambiaron votos en ambos idiomas, prometiendo amarse y honrarse mutuamente, Ricardo sintió que estaba presenciando algo histórico. No solo la unión de dos personas, sino el símbolo de una nueva era de cooperación entre sus pueblos. Durante la celebración que siguió, Ricardo se encontró sentado junto a Taza, el padre de Naiche, quien había sido inicialmente escéptico sobre la amistad entre su hijo y el tendero mexicano. «Don Ricardo», dijo Taza, su voz llevando el peso de la reflexión, «debo admitir que cuando supe por primera vez que mi hijo había estado viviendo con un mexicano, tuve miedo de lo que podría haber aprendido. ¿Y ahora? Ahora veo que aprendió exactamente lo que necesitaba aprender. Aprendió que la fuerza verdadera viene de la compasión, no de la violencia. Aprendió que el liderazgo se trata de servir, no de dominar. Y aprendió que la paz es posible cuando las personas tienen el coraje de ver más allá de sus diferencias. Su hijo me enseñó tanto como yo a él, respondió Ricardo humildemente. Tal vez, sonrió Taza. Pero usted fue el primero en extender la mano, y a veces ser el primero es lo más difícil de todo. Los años siguientes fueron prósperos para todos. La empresa comercial de Ricardo y Naiche creció hasta convertirse en la más grande de 1970. La región, San Miguel, se transformó de un pueblo fronterizo temeroso en un centro de comercio intercultural que atraía visitantes de lugares tan lejanos como Ciudad de México y California. Pero para Ricardo, el mayor regalo no era el éxito financiero, era ver las familias que se formaban entre las dos culturas, los niños que crecían hablando ambos idiomas, los amigos que se hacían a través de las líneas que una vez habían parecido infranqueables. Naiche y Aiyana tuvieron 3 hijos, 2 niños y una niña. Todos fueron criados para honrar ambas culturas y todos consideraban a Ricardo como parte de su familia extendida. El mayor, a quien llamaron Ricardo en honor al hombre que había salvado a su padre, mostró desde temprana edad la misma combinación de sabiduría y compasión que había caracterizado a Naiche. Es como mirar una nueva generación de esperanza, le dijo Ricardo a Naiche una tarde, mientras observaban a sus hijos jugar con niños mexicanos en la plaza de San Miguel. Es exactamente lo que es, acordó Naiche. Estos niños crecerán sin los prejuicios que nosotros tuvimos que superar. Para ellos, la amistad entre apaches y mexicanos será tan natural como respirar. ¿Crees que será duradero esta paz que hemos construido? Creo que será tan duradero como lo hagamos, respondió Naiche. La paz no es algo que construyes una vez y luego olvidas. Es algo que tienes que elegir renovar cada día. Cuando Ricardo cumplió 60 años, el pueblo de San Miguel organizó una celebración en su honor. Pero no fue solo San Miguel quien participó. Delegaciones de tribus apaches vinieron de toda la región para honrar al hombre que había ayudado a cambiar el curso de la historia. Durante la ceremonia, Naiche, ahora jefe oficial después de la muerte de su padre el año anterior, se levantó para hablar. Hace 15 años, comenzó, un hombre vio a otro hombre que tenía hambre y decidió ayudar. Era una decisión simple, tomada en 1900, un momento sin testigos, por razones que no tenían nada que ver con la política o la estrategia. Era simplemente un acto de bondad humana. Hizo una pausa, mirando directamente a Ricardo.
Pero ese simple acto de bondad cambió todo. Cambió la vida de un apache perdido, cambió el destino de 2 pueblos y cambió el futuro de nuestros hijos. La multitud escuchaba en silencio absoluto mientras Naiche continuaba. Don Ricardo me enseñó que el verdadero poder no viene de la capacidad de destruir, sino de la capacidad de crear. No viene de inspirar miedo, sino de inspirar amor. Y no viene de dividir a las personas, sino de unirlas. Se acercó a Ricardo, quien había estado sentado con lágrimas corriendo por sus mejillas. Hermano, dijo Naiche usando la palabra apache para hermano de sangre. En nuestra cultura, cuando alguien salva tu vida, le debes una deuda que nunca puede ser completamente pagada. Pero también creemos que cuando alguien te enseña a vivir, verdaderamente esa deuda se transforma en algo más, se convierte en amor eterno. La multitud estalló en aplausos, pero Ricardo apenas los escuchó. Estaba perdido en la comprensión de lo extraordinario que había sido su viaje. Había comenzado como un hombre roto por la pérdida, solo y sin propósito. Ahora, rodeado por una familia que incluía no solo sangre, sino espíritu, se daba cuenta de que había encontrado algo que nunca había buscado, un legado que duraría generaciones. En los años que siguieron, Ricardo gradualmente comenzó a retirarse de los aspectos diarios del negocio, aunque continuó siendo una figura respetada y consultada en ambas comunidades. Pasaba sus días escribiendo las memorias de su extraordinaria amistad con Naiche, documentando no solo los eventos, sino las lecciones que habían aprendido juntos. ¿Por qué es importante escribir todo esto?, le preguntó una vez el joven Ricardo, el hijo de Naiche, que llevaba su nombre. ¿Por qué?, respondió Ricardo. Las historias tienen poder. Tienen el poder de inspirar, de enseñar, de recordar a las personas que el cambio es posible. Y quiero que las futuras generaciones sepan que la paz entre nuestros pueblos no fue un accidente. Fue el resultado de personas que eligieron ver la humanidad en otros, incluso cuando hubiera sido más fácil ver solo las diferencias. El libro de Ricardo, cuando finalmente fue publicado, se convirtió en un fenómeno. Se tradujo a varios idiomas y se enseñaba en escuelas de toda América. Pero para Ricardo, el verdadero éxito del libro no se medía en ventas, sino en las cartas que recibía de lectores que habían sido inspirados a construir puentes en sus propias comunidades. Una carta en particular lo conmovió profundamente. Venía de un joven maestro en Texas que había estado luchando con tensiones raciales en su escuela. Don Ricardo, escribía, después de leer su historia, implementé algo que llamo días de intercambio cultural en mi escuela. Los estudiantes de diferentes orígenes comparten sus tradiciones, comida, historias. Al principio hubo resistencia, pero gradualmente he visto cómo los prejuicios se desmoronan cuando los niños realmente se conocen entre sí. Su historia me enseñó que el cambio real comienza con actos individuales de bondad, y estoy tratando de crear oportunidades para que esos actos sucedan. Era exactamente el tipo de impacto que Ricardo había esperado tener con su historia. Cuando Ricardo cumplió 70 años, su salud comenzó a declinar. No era nada dramático, simplemente el desgaste natural de una vida bien vivida. Pero Naiche, ahora un hombre de mediana edad con sus propios hijos adolescentes, notó los cambios. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó durante una de sus visitas a San Miguel. Sí, respondió Ricardo con una sonrisa. Puedes prometerme que continuarás construyendo puentes, que enseñarás a tus hijos a hacer lo mismo, que nunca dejarás que el miedo venza al amor. Eso es fácil de prometer, dijo Naiche. Es lo que he estado haciendo durante 15 años. Y puedes prometerme que recordarás la lección más importante que aprendimos juntos. ¿Cuál es esa? Que nunca sabemos cuándo un simple acto de bondad puede cambiar el mundo, que cada día tenemos oportunidades de elegir entre el miedo y el amor, entre la división y la unidad, y que cuando elegimos el amor, cuando elegimos la unidad, milagros pueden suceder.
Lo prometo, dijo Naiche, tomando las manos de su hermano adoptivo, y me aseguraré de que mis hijos lo prometan también. Ricardo murió pacíficamente en su sueño a los 73 años, en la pequeña habitación trasera de la tienda donde había vivido durante más de 40 años. Fue encontrado por Esperanza García, ahora una mujer mayor, pero aún agradecida por la bondad que Ricardo había mostrado a su familia tantos años atrás. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por toda la región. En cuestión de días, San Miguel se llenó de dolientes de ambas culturas que habían venido a honrar al hombre que había demostrado que el amor podía superar cualquier barrera. El funeral fue un evento extraordinario. Naiche, ahora el jefe más respetado de la Confederación Apache, fue uno de los que cargó el ataúd. A su lado estaban representantes del gobierno mexicano, comerciantes locales y docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la bondad de Ricardo. En su eulogi, Naiche habló con una voz que se quebró varias veces por la emoción. Ricardo Mendoza, dijo, me enseñó que la grandeza no se mide por los títulos que llevas o la riqueza que acumulas. Se mide por las vidas que tocas y el amor que dejas atrás. Hizo una pausa mirando la multitud de rostros de ambas culturas que habían venido a despedirse. Mi hermano me enseñó que cuando ves a alguien que sufre, tienes una elección. Puedes alejarte, protegerte del dolor de otros, o puedes acercarte, arriesgarte a ser herido, pero también crear la posibilidad de sanación. Ricardo siempre eligió acercarse. Me enseñó que la verdadera fuerza no viene de la capacidad de intimidar o dominar, viene de la capacidad de levantar a otros, de ver su potencial cuando ellos mismos no pueden verlo, de creer en su bondad incluso cuando otros solo ven sus fallas. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Naiche mientras continuaba. Pero más que nada, Ricardo me enseñó que el amor es más fuerte que el miedo, que la esperanza es más poderosa que el odio y que un solo acto de bondad puede crear ondas de cambio que se extienden mucho más allá de lo que jamás podríamos imaginar. Terminó su discurso con palabras que se recordarían durante generaciones. Mi hermano ha partido, pero su legado vive en cada niño apache y mexicano que juega juntos sin pensar en las diferencias. Vive en cada familia intercultural que ha encontrado amor más allá de las fronteras. Vive en cada acto de bondad que se muestra a un extraño y vivirá mientras tengamos el coraje de elegir el amor sobre el miedo. En la lápida de Ricardo grabaron palabras simples que capturaban perfectamente su esencia. Aquí yace un hombre que vio la humanidad en un extraño y cambió el mundo. Pero el verdadero monumento a Ricardo no era de piedra. Era la red de relaciones que había ayudado a crear, las familias que habían prosperado debido a la paz que había ayudado a construir, y las generaciones de niños que crecerían en un mundo donde la cooperación entre culturas era la norma, no la excepción. La tienda de Ricardo se convirtió en un museo, preservada exactamente como estaba el día de su muerte, pero más importante, se convirtió en un símbolo de esperanza. Un recordatorio de que el cambio real comienza con individuos que tienen el coraje de actuar desde el amor en lugar del miedo. Años después, cuando los historiadores estudiaban el período de paz entre apaches y mexicanos en la región de Sonora, todos trazaban su origen hasta ese momento aparentemente insignificante, cuando un tendero mexicano decidió ofrecer trabajo a un apache hambriento. Para las nuevas generaciones que habían crecido en este mundo de cooperación, era difícil imaginar cómo había sido posible tal hostilidad entre los pueblos. Los niños visitaban el Museo de Ricardo en excursiones escolares, escuchando con asombro historias de un tiempo cuando apaches y mexicanos se consideraban enemigos mortales. ¿Por qué se odiaban tanto?, preguntaba invariablemente algún niño. Porque tenían miedo unos de otros, explicaba el guía del museo. Y cuando la gente tiene miedo, a menudo elige el odio
porque parece más seguro que intentar entender. Pero ¿cómo don Ricardo no tuvo miedo? Oh, él tuvo miedo, corregía el guía, pero eligió actuar desde el amor de todos modos. Y esa es la diferencia entre las personas ordinarias y las extraordinarias. No es que no tengan miedo, sino que eligen hacer lo correcto a pesar del miedo. La historia de Ricardo y Naiche se había convertido en más que historia. Se había convertido en inspiración, en recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, un acto de bondad a la vez. Naiche vivió hasta los 80 años, liderando a su pueblo con la sabiduría y compasión que había aprendido de su hermano adoptivo. En sus últimos años, a menudo se lo podía encontrar sentado junto al río, en San Miguel, el mismo lugar donde él y Ricardo habían tenido tantas conversaciones profundas. Un día, poco antes de su propia muerte, uno de sus nietos le preguntó: «Abuelo, ¿cuál fue la lección más importante que don Ricardo te enseñó?». Naiche sonrió, sus ojos brillando con memorias de décadas de amistad. «Me enseñó», dijo lentamente, «que cuando vemos a alguien que necesita ayuda, tenemos una oportunidad sagrada, la oportunidad de elegir entre ser parte del problema o parte de la solución, entre ser parte del odio o parte del amor. Y me enseñó que cuando elegimos el amor, cuando elegimos ayudar, cuando elegimos construir puentes en lugar de muros, podemos crear milagros». ¿Cómo qué tipo de milagros? Como el milagro de la paz, donde antes había guerra. El milagro de la amistad, donde antes había odio. El milagro de la esperanza, donde antes había desesperación. Naiche miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía sobre las montañas que habían sido testigos de su extraordinaria amistad con Ricardo. Pero el mayor milagro de todos, continuó, es que cuando actúas desde el amor, no solo cambias la vida de la persona a quien ayudas, te cambias a ti mismo. Y ese cambio se extiende como ondas en un lago, tocando vidas que nunca sabrás que tocaste, creando un mundo mejor para generaciones que nunca conocerás. Cuando Naiche murió, fue enterrado junto a Ricardo en el cementerio de San Miguel, cumpliendo un deseo que había expresado años antes. Sus lápidas están lado a lado, dos hombres de mundos diferentes que habían encontrado en el otro no solo amistad, sino hermandad verdadera. En las lápidas grabaron una frase que resumía perfectamente su legado conjunto. Aquí yacen dos hermanos que demostraron que el amor es más fuerte que el miedo. Y en la plaza de San Miguel, donde todo había comenzado con un apache hambriento y un tendero bondadoso, se erigió una estatua que los mostraba trabajando juntos en la tienda. Al pie de 1900, la estatua, una placa, lleva las palabras que se han convertido en el lema del pueblo: la bondad no conoce fronteras. Hasta el día de hoy, más de un siglo después, la historia de Ricardo y Naiche continúa inspirando a personas de todo el mundo. Es un recordatorio eterno de que en un mundo lleno de división y odio, cada uno de nosotros tiene el poder de elegir algo mejor. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser el Ricardo que ve la humanidad en un extraño, o el Naiche que transforma el dolor en propósito. Su historia nos enseña que los héroes verdaderos no son aquellos que nunca tienen miedo, sino aquellos que actúan con bondad a pesar del miedo. Que el cambio real no viene de las acciones de los poderosos, sino de las decisiones de la gente común de hacer lo correcto. Y que cuando tenemos el coraje de extender la mano a través de las divisiones que separan a la humanidad, podemos crear un mundo donde la paz no es solo un sueño, sino una realidad vivida. Esta es una historia de Tribu del Corazón.